Neus y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, viviendo el otoño en M95, afortunadamente incluso con lluvia, que cuando llueve por aquí acostumbra a ser una noticia, aunque hoy día no se lleva eso de las lluvias normales, generalmente o llueve mucho o no llueve nada, pero bueno, en los últimos días hemos tenido la visita de la lluvia, siempre es agradable. Como siempre es agradable hablar de literatura, o hablar con algún autor literario al que le vaya bien, al que haga una presentación de un libro y agote todos los ejemplares que se han llevado a esa presentación. Esto no es nada frecuente, pero se da el caso, como por ejemplo ocurre con el invitado de hoy, que es Antonio Núñez Azuaga, escritor de larga trayectoria, aunque es un poco como Juan Rulfo o como Víctor Erice en cine, que él se toma su tiempo para producir. Y su último libro de cuentos para una tarde de verano, pues hace ya un montón de años y ahora ha sacado otro. Antonio Núñez, bienvenido. Muchas gracias, Paco. Buenas noches. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y contigo porque, como te decía antes, tu manera de entrevistar y eso es muy, muy agradable, bueno, muy tranquila, te deja que te expreses bien. Encantado de... Sí, porque el látigo lo guardo. Antes de empezar, guardo el látigo. Bueno, Antonio, decía yo que tú eres, como pasaba con Juan Rulfo, como pasaba con Víctor Erice, que se toman su tiempo para producir algo nuevo. Bueno, gracias por esas comparaciones que creo que no merezco, pero sí, la verdad es que me tomo tiempo para publicar. No es que no escriba, sino que es que publico de tarde en tarde, porque durante estos 13 años, desde que apareció Cuentos para una tarde de verano, hasta la fecha he escrito un montón. Y claro, lo que más me llama es la narrativa corta y por eso fui encajando este último libro, lo de Jugando la rayuela con Boccaccio. Bueno, este último libro, tú acabas de decir el título, se presentó hace poco y fue un éxito rotundo. Tú me comentabas antes de empezar el programa que lo que más te gustó de esa presentación era las personas tan variadas que había desde el punto de vista social, ideológico, de gustos literarios, o sea que era tu llamada supuso que se congregasen personas de muy diferente extracción, ¿no? Sí, la verdad es que voy a tener que publicar más a menudo para poder reunirme con los amigos, porque tuve la suerte, este libro lo primero que me ha dado ha sido la alegría de que en su presentación vinieran gente, incluso de distintos puntos de España, y fue muy agradable echar con ellos aquella tarde, y nos reímos mucho y lo pasamos muy bien. Y bueno, de hecho Antonio no ha podido venir aquí hoy con un ejemplar del libro, porque como se vendió todo en aquel momento, está pendiente del editor y de la editorial para contar con más ejemplares. Sí. Eso es una excelente noticia. Es que muchas gracias. Yo me quedé sorprendido porque yo esperaba 65, 70 personas. Lo que no esperaba era en torno a 140 personas. Yo tenía 90 ejemplares que me había mandado la editorial para la presentación y mi mujer, yo estaba en la mesa firmando y no tenía contactos con mi mujer. Cuando Raquel me dice y ya gente me decía, oye, que me he quedado y tal, y tengo una lista, pues sé de la gente que vino porque hay una lista como de 40 personas que quieren el libro, más los 90 que llevé, pues ahí haciendo las cuentas. Un libro que se llama Jugando la rayuela con Boccaccio. Yo cada vez que oigo la palabra rayuela, pues lógicamente me voy a Sudamérica. Julio Cortázar está ahí siempre con escucha rayuela, pero es que si se escucha a Boccaccio, surge el de Camerón. ¿Hay algún punto de contacto? Sí, si empezamos por la rayuela,
Bueno, primero te diré que cuando se lo dije a Pedregosa, le digo, se va a llamar Jugando a la rayuela con Boccaccio, y dice, pues me gusta el título, es en decasílabo. Como buen poeta de momento había contado las sílabas que tiene, y la verdad, empezando por rayuela, pues es porque una vez que terminé el cuento, cuando terminé el libro, me di cuenta de que cada narración se podía leer de forma independiente, que pienso que tiene entidad por sí misma, como para dejarte reflexionando o para quedarte con la anécdota que narro. También surge porque hay La luz de los esteros, uno de los cuentos, trata de una cosa que me ocurrió a mí realmente, que fue, no sé si os acordáis, donde actualmente está el Banco de Santander, había un anticuario que se llamaba Portobelo. Sí. Y yo me metí allí. Antigüedades. Exactamente. Había antigüedades y había unas cajas allí con libros, siempre tenía libros. Y yo, claro, por 50 o 150 pesetas de aquella época, te encontrabas cantidad de libros allí, y además me gustan mucho los libros de viejos porque tienen su historia y están firmados a fulanito en el día de su cumpleaños, tal, y eso tiene mucho sabor para mí. Pues bueno, me encontré un rayuela y así ojeando, me encontré en una página un trébol de 4 hojas, así ya marchitado por el tiempo, y precisamente en La luz de los esteros, en ese cuento narro esa historia, y es como el homenaje que yo hago a la literatura, porque por ahí pasan un montón de títulos, no todos, porque claro, había que hacerlo de una manera que se pudiera leer y que no fuera pesado, y surgió de esa forma lo de Rayuela. Y lo de Boccaccio fue porque al hacer los 10 cuentos, quería que fueran 10 cuentos, no como el de Camerón, que son 100, resulta que digo, bueno, le voy a dar una unidad. ¿Y qué unidad le doy? Entonces, pensando, bueno, pues voy a hacer unas narraciones para conectar un cuento con otro, unos interludios, unas jornadas. Y digo, bueno, pues las jornadas voy a contar de unos clientes junto con los camareros que se quedan encerrados con la epidemia en un hotel aquí en Marbella y no pueden salir. Entonces hay un camarero que va escuchando, va hablando con los clientes, va hablando con los demás compañeros, y estos les van contando cosas. Y así fue como... O sea que hay una localización temporal, es 2020. No tiene por qué ser. He oído de ponerle una fecha, y además no es... No es nuestra epidemia, ¿no? Es una epidemia, dice una epidemia, pero bueno, se sobreentiende que el COVID... Cuando lo pasamos tan mal. Son 10 cuentos que abarcan temporalmente ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto te ha llevado recopilarlos? El primero que escribí, que es precisamente La esclavina ensangrentada, que en 2019 fue finalista del concurso de relato breve Julio Cortázar, convocado por la Universidad de La Laguna. Ese lo escribí, o los primeros esbozos lo hice allá por el 2015, por ahí, es decir, hace 10 años, más o menos. Ese fue el que tengo recuerdos de más antiguo. Y el último lo escribí hace unos meses, es La sonrisa del verano, que es bastante introspectivo y trata de una venta entre la costa y la serranía, digo. Es decir, para mí está situado ahí en los llanos de Pula. Y lo metí porque había un cuento que se me había desbocado y no sabía cómo terminarlo. Y el cuento solo ya llevaba, me parece que eran 100 y pico páginas, y digo, lo voy a quitar porque es que no sé cómo acabarlo, pero tenía que rellenarlo con otro. Bueno, es que 100 y pico páginas es una novela ya, ¿no? Una novela breve. Sí, pero yo quería que estuviera ahí y estaba obcecado con eso. ¿Pero puede terminar siendo novela?
Sí, 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 claro. Lo que pasa es que lo voy a trabajar más ya para que tenga, para que esté estructurado y conjuntado de una forma que se pueda leer como una novela, que no sea un relato corto. Cuando tú elaboras un cuento o una narración, ¿en qué momento y con qué criterio decides que ya está terminado, finalizado, listo para meter en el horno? Eso siempre lo digo. Yo escribo, reescribo, leo, releo y luego los dejo dormir. Los dejo ahí y al cabo del tiempo los vuelvo a coger, los vuelvo a tocar. Y cuando ya no me reconozco en ellos, no sé, es una cosa extraña. Cuando me quedo sorprendido, digo, oye, ¿esto lo he escrito yo? Entonces cuando ya digo, pues va cogiendo el gusto, va cogiendo el saborcillo. ¿Y tu mujer qué te dice? O hago la pregunta de otra manera. ¿Qué papel tiene ella en ese papel? Ella pues me soporta. Mi Raquel, mi mujer, mi hijo Ángel soportan que su padre sea a las 9 de la noche, que sea un día de descanso, que no hayamos salido a lo mejor por ahí, un día entre semana, o incluso un fin de semana, y sea a las 9:30, a las 10 de la noche, y oye, que no estás con nosotros, me llaman a donde escribo, al semisótano donde tengo mi ordenador, y chiquillo, que no pasa ratos con nosotros, que luego empiezas a trabajar y ya no nos vemos. Y me pasa muchas veces que estoy escribiendo y yo tengo el WhatsApp puesto en el ordenador, y entonces me llega noticia de: ¿has tendido la lavadora? ¿Has puesto las lentejas? Y entonces bajas a la realidad. Claro, bajo a la realidad, que yo tiendo a irme por las alturas y la mujer es lo que me mantiene pegado a la tierra. La presentación del libro, que recordemos que se llama Jugando a la rayuela con Boccaccio, la presentación del libro estuvo a cargo de Alejandro Pedregosa, un autor suficientemente consagrado como poeta, sí, como narrador, con una narración extraordinaria. Sí, sí. Sus últimas novelas además son ya insuperables, ¿no? Sí, sí, la Comadreja, la última novela es ya, vamos, yo estoy encantado, de hecho es mi maestro, y hablando con él aprendo un montón. Cuando estoy hablando con él y hablo de literatura, que desgraciadamente lo hacemos poco, estoy como anotando mentalmente cosas que él dice, y porque Alejandro Pedregosa, aparte de su sensibilidad, tiene una experiencia y un dominio literario que, vamos, es un honor conocerlo y estar aprendiendo de él. Sin duda. Y además tienen también experiencia didáctica, que eso es importante para transmitir y para hacer comprender la literatura, ¿no? Y él la tiene. Sí, de hecho, yo hice los cuentos para una tarde de verano porque él, en cierta manera, me dio el empuje. Yo asistí a unas clases de narrativa que hacían en el Hospitalillo, me parece que era en el Hospitalillo, o en una academia que tenía Paco, ahí en la Divina Pastora, en una academia, no recuerdo exactamente dónde fue, pero por lo menos 2 veces he asistido a sus cursos, y es un goce. ¿Tú tienes cuentistas preferidos? ¿O que de alguna manera hayan influido en ti? No sé. Claro, yo creo que todo lo que he leído me influye. Claro, Juan Rulfo, tú has dicho Juan Rulfo. Mira, tengo un compañero en el hotel, Diego Cobian, que es hijo de Felipe Cobian Rosales, que fue en 2022 Premio Nacional de Periodismo Mexicano. Pues este señor fue el que descubrió dónde está situada Comala. Y tuvo bastante repercusión en su momento porque descubrió cosas que no se sabía de Juan Rulfo, y tengo muy buena relación con él. Ahora este señor escribe El Partidero, que es una
revista o página de internet donde hace sus comentarios allí en Guadalajara, en México. Y pues no sé, mira, Aldecoa, Ignacio Aldecoa, yo, como dirían los flamencos, los gitanos, yo muero con él. Después, yo qué sé, de pequeño leyendo Samaniego, o no sé, es que son muchas las influencias que puedo tener y que yo sé y soy consciente de ellas. Claro, el público en general, cuando se habla de cuentos, tienen o tenemos la tendencia a pensar en cuentos infantiles, pero claro está que los cuentos infantiles es sencillamente un apartado, una sección, pero cuentos como tal abarca un abanico muy grande de autores y de temática. Exacto, sí. Tienes que irte a los clásicos, a Puleyo, o tienes, yo qué sé, en mi caso procuro que no haya la fábula con el sentido estricto de enseñanza, más bien de reflexión, más que de enseñanza, reflexión. ¿Hay alguna temática o algún fondo, aparte del interludio que tú dices, que una esos 10 cuentos que forman tu volumen? Sí, en el fondo es el escepticismo de la vida, tomar la vida de una forma escéptica y al mismo tiempo el entusiasmo por vivirla. Tú te encontrarás, hay un cuento, debería de tener ahora el libro aquí, que se llama A la sombra del olvido, que es una narración muy triste, y al final la protagonista opta por la parte más positiva. Ella sufre una serie de pérdidas en su vida, pero en vez de quedarse parada en esas pérdidas, piensa que la vida le ha dado la oportunidad para seguir amando y seguir buscando lo que ella busca. ¿Por qué exactamente 10? 10 por el rollo de que sea Deca, 10. Como me surgió el tema de darle la unidad, pues digo, vamos a poner, podían haber sido 15 o 20, de hecho tengo por ahí más, pero estuve expurgando y digo, no, estos no pegan o no estaban todavía lo suficientemente elaborados como para meterlo. Fíjate que tu publicación anterior tenía una resonancia de alguna manera literaria. Recordaba a Shakespeare, sí, en el subconsciente, aunque era una tarde de verano, sí, recordaba el sueño de una noche de verano de Shakespeare, evidentemente. Y en este segundo volumen de cuentos también hay referencias literarias que ya hemos dicho, de Rayuela o de Boccaccio. Sí, me podéis llamar cultureta. Yo me río por eso, ¿no? Pero yo creo que un término hoy día muy difundido. Sí, pero la cultura para mí es importante. No, la cultura no es que haga a las personas mejores, porque hay personas muy cultas que pueden ser solemnes hijos de su madre, pero yo pienso que a través de la cultura podemos entender a los demás, podemos entender nuestro pasado, podemos entender el futuro y generalmente la gente de la cultura es bastante cercana, abierta, razonable. Y claro, en este libro, lo descubrió Pedregosa, pues es un libro, como dijo él, metacultural, porque hablo de vinos, hablo de costelería, hablo de literatura, hablo de música, hablo de cine. Hay un cuento que es Entre el hielo y el asfalto, en la que en un momento dado
hablo de la película, ay, ahora se me ha ido el título. Total, que tiene muchas referencias culturales dentro del libro. Antonio, eres hijo de maestros. ¿Eso ha influido en tu vida? Sí, evidentemente eso influyó mucho. Yo me acuerdo, porque afortunadamente tengo memoria desde muy pequeño, cuando mi madre daba clases, pues estar escuchando las clases de mi madre, explicando en la pizarra, o cuando mi padre daba clases, yo me acuerdo de la enciclopedia Álvarez, que estaba todo ahí resumido, Todo está esa enciclopedia que estaba el chiquillo ahí sentadito, el dibujo del chiquillo sentadito ahí muy puesto escribiendo, y me acuerdo perfectamente, me acuerdo de cuando tengo recuerdos de cuando mis padres daban clases en Almayate. Primero estuvo mi madre destinada en Río Seco de Vélez, luego fue destinada a Río Bermuza, que allí es donde conoció a mi padre, y mi padre, gracias a conocer a mi madre, dejó de ser agricultor y se hizo maestro en el colegio el Ceregumil, que le llamábamos el Ceregumil porque era de la familia de los que hicieron el Ceregumil aquí en Málaga, ahí en Torros Costa. Torros Costa es, bueno, en aquella zona de allí, Trayamar, que luego fue un sitio para desintoxicación y mi padre estuvo estudiando ahí. A raíz de que mi padre ya se hizo maestro rural, también ya le dieron destino conjunto cerca de Setenil, que aunque es Cádiz, tú sabes mejor que yo, que las demarcaciones eclesiásticas no tienen por qué coincidir con las provinciales, ni territorialmente geográficamente políticas. O sea, tus padres eran del patronato de escuelas rurales del Obispado diocesana de Málaga, del Obispado de Málaga. que creó Herrera Oria. Monseñor Herrera Oria, sí señor. Una labor educativa muy importante. Muy importante. Que permanece. Sí, sí, sí. Y allí los preparaban, ya te digo, los hombres, la parte del profesorado masculino estudiaba en Trayamar y la parte femenina lo hacía en Nerja, con las teresianas, o lo hacía en Gamarra, en Málaga. ¿Tu contacto con Marbella cuándo y por qué? Mi contacto con Marbella, pues tengo, fíjate tú, recuerdo la primera vez que yo pasé por aquí, por Marbella, que fue cuando mi padre, ya por motivos económicos, mi padre dejó el magisterio porque entre los dos ganaban, me parece que eran 1.600 pesetas, y mi padre ingresó en la Guardia Civil y ya él solo ganaba 3.000 pesetas. Y mi madre, cargada de 4 niños, pues total, que a mi padre lo destinaron en Punta Roqueo, que está entre Zara de los Atunes y Barbate, y hicimos la mudanza y recuerdo pasar por Marbella, por lo que es la residencia sindical y toda esa zona, y era un dosel de pinos y una carreterita estrecha, y nosotros íbamos en un Seat 4x4. Bueno, ese fue el primer recuerdo que tengo de Marbella. Y posteriormente, ya para irnos viniendo a Málaga, mi padre pidió aquí y le dieron el antiguo cuartel del Duque. Y ahí vinimos a recalar, luego estuvimos en el Ángel y luego pasamos a Río Real hasta que ya le dieron un pabellón en lo que es el Leganitos. Y hay un cuento que se llama Lo que esconden los objetos, que trata de una señora que es costurera en Hollywood. En Hollywood. En Hollywood. Y está pasando unos días con Antonio el Bailarín en el Martinete. El Martinete distaba del cuartel de la Guardia Civil 100 metros. Y yo recuerdo
pero yo no sabía ni quién era Antonio Bailarín ni quiénes eran esas personas que llegaban por allí. Y ese cuento lo hice porque había que citar a Marbella en un concurso convocado por Marbella Estiva. Lo presenté, pero claro, estaba tan mal hecho que lo desecharon pronto. Pero digo, pues voy a seguir ahondando aquí. Y ahondando, me salió una cosa que yo creo que es mucho mejor que la primera que presenté. Y entonces la protagonista ve un puerto que está creciendo, que es el puerto Banús, que era lo que yo veía con 8 añitos allí en el Duque. Entonces son recuerdos de aquella época que yo los pongo en boca del personaje. Y me ocurrió una cosa muy graciosa con este cuento, que es que yo puse, porque Rebeca, que es la protagonista, ha estado en un campo de concentración y luego va a refugiarse a Estados Unidos. Y en Estados Unidos es acogida por los padres de Peter Belter en Santa Mónica. ¿Vale? Pues bueno, yo no sabía que los padres de Peter Belter habían vivido en Santa Mónica. Curioso. Entonces, hay veces que te pones a escribir y resulta que hay cosas que coinciden. Tú te inventas una historia y ahora dices, bueno, pero si la historia esta tiene visos de realidad. Total, que esta señora, Becca, conoce, como está en el mundo de Hollywood, pues conoce a Deborah Kay, conoce a Peter Belter, y por eso viene a Marbella a pasar unos días en la casa de Antonio el Bailarín. Y es la forma en la que yo tengo de trabajar. Hago ese tipo de... Porque el libro en un primer momento se iba a llamar Los trabajos y los días, como el poema de Hesíodo, porque quería hacer un homenaje a los trabajadores, en este caso era ella costurera, en otro caso limpiabotas, como un acontecimiento, un evento internacional tiene impacto, o un evento histórico tiene impacto dentro de las personas que están trabajando, las personas anónimas que están diariamente haciendo su labor. Entonces yo quería investigar ese tipo de cosas. O sea, tu fuente, una fuente fundamental para ti son tus recuerdos, tus vivencias, personajes reales que tú los pones en situación ficticia. Exactamente. Y personajes ficticios que se mezclan con los personajes reales. ¿Dónde queda tu pasado sindicalista? Pues está todavía bastante presente. Yo creo que eso te marca... Porque cuéntanos, ¿cuándo te introduces tú en el mundo sindical? Pues en el año 77 o 78. Yo soy un niño de la transición española. Modélica o no modélica, bueno, nos tocó vivir aquella época y para mí mi recuerdo es una época, claro, yo tenía 14, 15, 16 años y yo pasé de ser un niño de ir a misa a las 12 del mediodía los domingos, tuve una especie con 15 años por ahí, tuve una depresión, me cuestioné y me afilié a la Juventud Socialista. Ahí conocí al alcalde de Marbella, Cañas, y ya tenía yo discrepancias con él porque no utilizaban para pegar carteles. Luego derivé más al Partido Comunista, me hice andalucista y al final acabé en la CNT, que por aquella época tenía mucha pujanza, y fue en el sitio donde me sentí más a gusto, porque en ese pensamiento no se te reprime, no se te dice esto no lo has hecho bien o esto... se analizan las cosas, pero no se penaliza
si uno hace una cosa mal, sino que se analiza para... Entonces, en el año 78, enfrente del cine Alfield, teníamos la sede y fue mi primer encuentro con el sindicalismo. Y ahí tuve la suerte de conocer a un cenetista de aquí de Marbella, que no recuerdo su nombre, pero hay un cuento, Unos labios solos, se llama el cuento, que es mezcla de él y otra persona. Pues este cenetista me contó, era de cuando en los años 30 la CNT tenía mucha fuerza, hicieron el camino de Istán, y él me contó su periplo hasta que terminó siendo bibliotecario en Oxford o Cambridge. Fíjate tú, de ser un trabajador cortando caña o haciendo las faenas temporales que había, la guerra civil, la huida hacia África, Inglaterra, Francia, acabar la Segunda Guerra Mundial y acabar en Oxford o Cambridge, no recuerdo exactamente, y él me estuvo contando, pues ese cuento tiene esa parte, ese viso de realidad. ¿Tu entrada en el sindicato coincide con tu entrada también en la hostelería? Sí. Un poquito antes había estado trabajando con Antonio Morales, un tapicero al que le tengo mucho cariño y no he vuelto a saber nada de él. Estuve trabajando en una tapicería y era un trabajo más tranquilo, pero a mí eso de estar tapizando sillones en un local era muy aburrido. No era lo tuyo. No era, y la hostelería recalé ahí, pues de forma, mi padre, bueno, pues si no quieres estudiar, a trabajar. Vale, yo estaba ahí que no sabía, con 16 años, y empecé a trabajar con Juan, el del Corsario, el Corsario era un restaurante que había de pescado en el Puerto Banús, y de ahí pasé a trabajar en el Bistrot Christian Bistrot du Port, que pertenecía a Michel Christian Roubidan, que había sido un cocinero de Maxim, que en el año 69 se vino a Marbella, y donde está ahora la Yamaha, ahí tuvo su primer restaurante, y después ya compró un local en el Puerto Banús, y hizo una heladería y un bistrot, y por allí pasaba desde Romina, Marisol, Sylvie Vartan, y no sé, de siempre me he relacionado con estas personas, entonces para mí no ha sido nuevo encontrarme con Prince o gente que ha atendido, porque he estado acostumbrado desde muy al inicio de mi trabajo en la hostelería a encontrar gente famosa y atender a gente famosa. Antonio, ¿qué sindicalismo de los años 80 tiene algo que ver con el sindicalismo de hoy? No, y de hecho... ¿Hoy para qué sirve un sindicato? Hoy debería de servir, y sirve todavía, para aglutinar la fuerza de los trabajadores, la union, la unión union, como dicen los ingleses, pero no sé, el signo de los tiempos va tan dislatado que me lo dicen compañeros que continúan y gente que tienen bastante peso en sindicatos. No hay una como desconcienciación, no hay un pensamiento claro de decir, mis reivindicaciones, pues yo me voy a unir y voy a hacer mis reivindicaciones a través de un sindicato, da lo mismo el que sea, porque nacieron precisamente para eso, para que la unidad, al estar unidos, tuviera más fuerza la reivindicación. Pero ahora mismo hay mucha desunión, ¿no? La gente va muy a su aire, muy a su bola.
A mí me intriga un poco y me da incluso un poco de vergüenza ajena cuando veo al secretario general de un sindicato asistiendo a un congreso de un partido, como un miembro más del partido. No cuadra mucho eso. No cuadra. Hombre, de hecho, yo pienso que debe haber buenas relaciones entre las distintas instituciones. No hablo de relaciones, hablo de identificación. No. Si estás gobernando, tú tienes que hacer unas leyes y algunas veces haces cosas que posiblemente haces leyes o promulgas normativas que estén en contra incluso de gente que te ha votado. Me imagino que eso será también malo para el propio gobernante, que tendrá que tragarse los sapos. Pero es todo, y me voy a mojar un poquito. Mójate. Me voy a mojar un poquito. Mira, hace poco estoy viendo, y no lo voy a decir su nombre, porque yo los nombres de los que no son bienvenidos no los digo. Hay un tipo por ahí que va incitando al odio en las distintas universidades, ¿vale? Pues ese señor es rodeado por la policía y provoca enfrentamientos. Y hace poco hubo una manifestación en Sevilla por la chiquilla esa que se ha suicidado, y hubo niños de 16, 17 años, más pequeñitos o más grandes, que salieron en una manifestación a por qué no se había aplicado el protocolo de acoso. Bueno, pues ahí señores fornidos pegaban palos. Es decir, ¿en qué mundo vivimos actualmente? Que si tú defiendes la posición de por qué esa chica se ha suicidado, te llevas un palo. Pero uno que va buscando odio, sin ningún tipo de permiso, se mete en una universidad, provoca el enfrentamiento y sin embargo no pasa nada. Hace un año o dos estuve en Madrid, ¿vale? Entonces fui con mi hijo y con mi mujer y pasamos, mira, aquí están las Cortes, dimos una vuelta por allí. Y había un grupo de unos 25 o 30 personas pidiendo firmas por Palestina. Pues había un par de periodistas, uno se ha hecho muy famoso, que yo no sé qué pinta este señor por sus rasgos raciales dentro de ese partido o de ese grupo que le apoya, y estaba constantemente acosando a los que estaban pidiendo firmas por Palestina. Y yo me dirigí a la persona responsable de los que estaban allí concentrados y me dijo, pues le he dicho a la policía que está aquí que este hombre nos está acosando y no nos deja hacer nuestra labor de difundir el asunto de Gaza y de esta recogida de firmas. Y la policía me ha dicho que es la libertad de expresión. Vamos a ver, la libertad de expresión siempre debe existir, pero una opinión no puede valer más que un hecho académico, científico probado. ¿Me entiendes? Porque entonces vamos a... después de Gibraltar me caigo para abajo porque ya no hay más nada, ¿no? Pues sí, realmente yo creo que te has mojado, pero hace falta en la sociedad actual mojarse, porque aquí nos radicalizamos. Vamos en una sociedad que se radicaliza cada día más. Hay que encontrar el punto de convivencia. Hay que encontrar el punto de... Lo importante somos las personas, no las siglas de los partidos, ni las siglas de los sindicatos. Lo importante somos las personas. Y como tales, debemos reflexionar y pensar que si estamos aquí, es como decía mi amigo Donald Gray, que él, antes de hacer cualquier proyecto, buscaba dónde iban a ir los jardines, las flores, los árboles, porque si estamos aquí es para embellecer la tierra, para hacer este mundo mejor.
Ahora está de moda decir o mantener que la lectura está sobrevalorada. Que la lectura está sobrevalorada, que no hay necesidad de leer, prácticamente. Prácticamente esa es una postura, lo digo de manera general, ¿no?, que se defiende a través de ciertos círculos de Internet y que crean cierta polémica entre quien defiende la lectura y quien va un poco en detrimento de esa práctica de la lectura. ¿Tú cómo concibes eso? ¿Cómo lo ves? Yo me río, porque para mí la lectura ha significado abrirme al mundo. Yo empecé a leer tarde. Quiero decir, aprendí a leer con 5 años, con 4 o 5 años, con 5 años aprendí a leer, pero cuando aprendí a leer, de un día para otro, yo ya dejé los cuentecitos estos donde salían los conejitos y 4 palabras en grande escritas, y ya me metí me acuerdo de la colección Bruguera, aquellos libros de clásicos juveniles y tal, y yo me leía la parte narrativa y luego me leía la parte que venía en cómic. ¿Te acuerdas? Que era... Aquellos libros hicieron una labor extraordinaria. Entonces, vamos a ver, vivimos en una sociedad de la inmediatez. La inmediatez no sirve nada más que para diarrea. Porque cuando tú comes algo que no te sienta bien, rápidamente lo expulsas. Pero si tú tragas, reflexionas, te da tiempo a asimilar. En 27 palabras no puedes resumir un pensamiento. Yo creo que nadie tiene la capacidad como para... Es decir, hay que leer porque la lectura te abre te abre la ventana al conocimiento. Vamos a ver, si no entiendes a Kant, nadie te lo va a explicar por TikTok. ¿O sí? Sí. Bueno, hay gente que se dedica a hacer muy buena labor, también hay gente que a través de las redes, ahora no recuerdo, pero en Instagram hay una chica que va explicando los palos del flamenco, y la verdad es que en 1 minuto y pico te explica qué es una seguirilla o qué es un martinete. Como siempre, toda forma de expresión, todo instrumento que está a nuestra disposición tiene un uso bueno, un uso, yo diría, excelente, y otro perverso. Esa es la tendencia humana de siempre en todo, ¿no? Exacto. Yo siempre hago la misma comparación. Un destornillador te sirve para arreglar un mueble, un motor, pero también un objeto punzante. Entonces, un arma ofensiva. Exactamente. Todo, para lo bueno y para lo malo, está en nosotros. Esa dualidad... Tú sabes que ese cuento que se te reveló, que no encontrabas al final, tú introduces los datos y la inteligencia artificial te da el final. Pero la inteligencia artificial, yo por ejemplo, le pregunto cosas. Recuerdo cuando salió, le pregunté sobre un antepasado mío, Juan Breva. Digo, a ver, ¿qué sabes tú de Juan Breva? ¿Tú eres antepasado tuyo, Juan Breva? Sí, por parte de madre. Juan Breva era tío de mi bisabuelo Juan Ortega. Por si alguien no lo sabe, era un cantador de flamenco malagueño importantísimo. Pues le pregunté, la verdad es que no tengo tiempo ni para estar en las redes sociales. De hecho, todavía no he colgado en Instagram ni en Facebook cosas, sino amigos y compañeros han sido los que han ido colgando, pero es que no me da la vida. Entonces, no puedo pasarme tampoco mucho tiempo porque me distraigo y yo prefiero ir a lo concreto. Bueno, pues le pregunté a ChatGPT si conocía algo de Juan Breva y empezó a decirme tal. Y digo, eso no es correcto, esto es de esta forma. Y dice, sí, es verdad, tienes razón. Es como te suelta una bola y cuando tú le corriges, ella, que es la chulita de la clase, dice, es verdad, tienes razón,
Entonces, me parece como una diversión para echar un rato, me parece muy divertido, pero tampoco es... Me imagino que habrá un momento en que incluso sea capaz de tener conciencia. Ahí están los cuentos de Isaac Asimov. La verdad, bueno, que necesita perfeccionarse, va a tener, y de hecho tiene usos muy buenos. Claro, la medicina. Pero todavía, pues en ciertos aspectos, yo recuerdo no hace mucho que hice una pregunta sobre un aspecto determinado de la historia de San Pedro de Alcántara y respondió una serie de disparates. Si alguien que meta esa pregunta se lo toma en serio y dice que eso es la realidad, pues bueno, está... Claro, es que no te puedes fiar. Efectivamente. Yo me fío más si me voy a mi libro, si me voy a mi biblioteca y busco en una enciclopedia, que lo que me pueda estar diciendo, porque yo no sé si eso está manipulado. Claro. Es que si está manipulado, entonces vamos a ir en busca de datos, y si los datos están manipulados, entonces estamos reescribiendo la historia y no estamos yendo a lo científicamente histórico. Otra cosa que me gustaría preguntarte por los concursos literarios. Últimamente hay una polémica que todavía está con el Premio Planeta. Todos los años hay una polémica con el Premio Planeta, cuando yo creo que todo lector y todo ciudadano sabe que el Premio Planeta es algo comercial y que eso no es un concurso abierto como puede ser cualquier otro, ¿no? Pero el premio literario en sí, la convocatoria de premios literarios, ¿son importantes para un autor? Yo creo que sí. Fíjate tú que en esta parte los ácratas no nos ponemos de acuerdo, porque eso de premiar... Los ácratas eran los anarquistas. Sí. Tú escuchas, por ejemplo, a Fernando Fernán Gómez, que no iba a recoger los premios de Goya y eso, porque es como, bueno, te vamos a distinguir, pero si tu trabajo ya de por sí lo haces con gusto y es satisfactorio, no tienen por qué darte un premio. Pero bueno, yo creo que sí, son interesantes. ¿Por qué? Porque yo hablo desde mi perspectiva. Yo me he presentado al concurso que hace la Fundación Balmón, y cuando no me han elegido será porque no valía. Yo me he presentado a lo de Marbella Activa, y en vez de ponerme triste, pues digo, a ver, ¿por qué? Lo mismo hice cuando quedé finalista en el 22 Premio Internacional Julio Cortázar de Relato Breve. El por qué he quedado finalista. Y entonces busqué los mecanismos para repetirlos en siguientes historias cortas. ¿Me entiendes? Porque digo, bueno, si he quedado finalista entre 300 y pico, algún mérito debo de tener. En cuanto al Premio Planeta, claro, Planeta, A3 Media, Antena 3, es un conglomerado, además muy bien estructurado, porque tiene una cadena, La Sexta, que se supone que es... abarca toda ideología. Exactamente. Y tengo un amigo que dice, los premios literarios, en el caso de Planeta, pues buscan una persona que tiene mucha repercusión mediática, o puede tener actualmente, ¿no? Porque hay otros premios Planeta que, aunque hayan sido comerciales, sí tienen mucha calidad. No sé, por ejemplo, tirando para mi parte, Ángel María de Lera. Entonces buscan a una persona con mucha repercusión mediática y le dices, ¿qué estás escribiendo? Pues venga, acábalo, que lo vamos a presentar y más si pertenece a esa corporación. ¿Qué ocurre con la novela de Juan del Val? Que yo no la he leído y no me importaría leerla, pero la verdad es que no tengo tiempo y hay cosas más interesantes que creo que debo leer. Pero según ha llegado a mis oídos, o según he leído, trata de una marquesa que se divorcia y se lía con un jardinero, con un jardinero o con un sirviente. Entonces ahí ese es el conflicto. Pero ese conflicto de Asher Lawrence lo dio ya hace 200 años, en El amante de Lady Chatterley. Ya te digo, yo no lo he leído, ¿no? Entonces no puedo opinar con verdadera certeza, valga la redundancia. Por otro lado, las declaraciones que hizo Del Val cuando recogió su premio
Oiga, a la gente al pueblo no hay que darle las cosas masticadas. Si en los años 30, en los Ateneos obreros, les leían a Dostoyevski, o estudiaban a Kant o Rousseau, ¿por qué le va a dar usted al pueblo no una literatura de élite, como dice? No hay literatura de élite y literatura, hay literatura. No hay literatura de jóvenes y viejos, hay literatura. No hay cuentos para niños, hay cuentos. Entonces... Claro, además el inicio en la lectura, cada persona ha tenido una vía diferente, porque yo estoy convencido de que, por ejemplo, autores como Marcial Lafuente Estefanía o Corín Tellado suscitaron la vocación de lectores en muchísima gente, y siendo una literatura de consumo absolutamente y aparentemente sin categoría literaria. Pero chapó por ello. Mucha gente llegó ahí. Claro, chapó por ello, que Corín Tellado es un referente cultural también. Por supuesto. Porque, vamos a ver, nada más que una persona se ponga a leer a Marcial Lafuente Estefanía y coja la novelita y medía no sé cuántos pies de tal, no sé qué, ya le está dando una información que esa persona a lo mejor no sabía, porque no sabía que se medía por palmos o por pulgadas. Es decir, yo no estoy... Para mí, Marcial Lafuente Estefanía o Corín Tellado son grandes escritores. ¿Por qué? Porque la capacidad que tenían para crear es inmensa, aunque ya tuvieran una plantilla, aquí meto esto, pero señores, es que eran auténticos bestsellers, pero sin embargo eso es cultura popular. Bueno, el hecho de democratizar la lectura, eso existe desde hace muchísimo tiempo, pero democratizar la publicación, eso es más reciente. Antes no era fácil publicar. Hoy día, aparte de la autoedición, hay bastantes editoriales modestas, pequeñas, que editan a autores desconocidos. Lo veo también bien, todo el mundo tiene derecho a expresarse y a que sus ideas o sus obras queden plasmadas en papel, y hacen una labor muy importante. Por ejemplo, nuestro amigo Andrés García Baena, con su editorial Algorfa, me parece que hace una labor encomiable. Bueno, y Algorfa ya hace tiempo que ha dejado de ser una editorial local. Sí, ya ha trascendido. Porque ya, bueno, edita autores de diferentes partes del país. Sí, y con mucho nivel. Madrid, en fin, que ya es una editorial que va adquiriendo afortunadamente, porque demuestra que desde la periferia se puede hacer labores culturales importantes a base de, o teniendo en cuenta un esfuerzo tremendo, ¿no? Sí. Me eso consta. Hay que reconocerlo. Sí. A mí, yo te digo, me parece que hacen una labor encomiable. Después, claro, como en todo, pues el público va a ir desbrozando y se quedará con unas cosas y apartará otras. Pero ¿por qué no? ¿Tú te imaginas, Paco, dentro de 250 años, cuando busquen lo que se haya editado en esta época? Porque habrá gente, estudiosos, que se dediquen y aparezcan cosas que a lo mejor aparezcan obras que se hayan despreciado y puedan tener información interesante, o cuenten cosas que curiosas. Pues sí, si dentro de 200 años sigue existiendo el planeta Tierra, exacto, pues seguramente habrá estudiosos que investigarán también. No, el planeta Tierra sí seguirá existiendo, puede ser que siga existiendo, pero sin nosotros. Bueno, sin nosotros seguro. Bueno, entre tu primer libro de cuentos, esos cuentos para una tarde de verano, y este de ahora, jugando a la rayuela con Boccaccio, han pasado 13 años. Sí. Para tu próximo libro vamos a tener que esperar otros 12 o 13, yo es que me quedo sin tiempo, ¿eh? Te prometo que el próximo también lo vas a... ahora me apetece hacer algo que no tenga nada que ver con la ficción. De hecho, tengo escrito una aproximación a la historia del vino, la nutrición y la gastronomía en la Edad Media.
y quiero, ese es un tocho que lo quiero hacer digerible. Bueno, y que además eso te estará llevando una labor de investigación grande, ¿no? Sí, pero ahí está Le Goff, están todos los historiadores franceses, trata, por ejemplo, las rutas comerciales por las que se movía el vino, las rutas comerciales por las que, como me encanta la geografía, las rutas comerciales en la Europa por donde se movía el grano, las costumbres culinarias, y tengo que leerme unos libritos que tengo ahí de Andrés García Baena, referente al tema. Entonces, cuando lea eso, y lo tengo ya bastante armado, pero necesito darle la estructuración, y quiero que no sea una cosa o un libro estrictamente científico, sino que sea más bien un libro divulgativo. Realmente es muy interesante, o sea, te pasas también al ensayo. Exacto, sí, sí. No lo he tocado, pero con Baena, por ejemplo, cuando publico en La Garbía, me dice, no, hazme un artículo de tesis, hazme un artículo o prefiero antes que de ficción, por ejemplo, el último que publiqué con ellos, sobre Baroja. A él le gusta que le... Y soy a lo mejor demasiado esquemático, o bueno, la forma de estructurarlo, A, B, C, y de cada A, de la A saco 2 o 3 puntos, de la B saco 2 o 3 puntos, y así estructuro el tema. No sé si hemos dicho quién ha editado tu último libro. El último libro lo ha editado una editorial catalana que se llama Terra Ignota, con sede en Barcelona. Manuel Baraja es el editor. Yo hace 2 o 3 meses empecé a mandar email con la obra a distintas editoriales, y las que me respondieron más rápidamente fueron Almuzara, para publicar con Mascarón de Proa, y Terra Ignota. Me decidí por Terra Ignota porque me fueron muy claritos. Me dijeron, esto es lo que hay, esto va así, nuestro contrato va de esta forma. El 85% de los libros que se publican en España no venden más de 50 ejemplares. Este es el porcentaje que te vas a llevar tú. Resulta que el autor es el que menos se lleva. Siempre ha sido así. Pero yo entiendo que hay otro cuento basado en una de Omar Khayyam, que hay una disputa entre lo comercial y lo cultural. Omar Khayyam está discutiendo con un amigo suyo que es mercader de vinos, y es un cuento con sabor a las mil y una noches. Y déjame que te diga una cosa, hablando con Pepo precisamente sobre el Premio Planeta, estas grandes corporaciones tienen su parte buena también, porque sostienen a otras editoriales más pequeñas que, si no fuera por esas grandes corporaciones, esas grandes editoriales que ganan tanto dinero, no podrían existir esas más pequeñas que dan cabida a autores noveles. Pues bueno, no hay mal que por donde venga. Exactamente. Antonio, gracias por haber venido, se nos ha ido la hora en un ratito. Yo he estado encantado, y porque no tengo una copa de vino al lado, que entonces ya no me paras. Pues mira, para otra vez podemos tener y algún aperitivo. Muchas gracias, Antonio. Paco. Mucho éxito con este libro. Muchas gracias. Y con todo lo que emprendas. Gracias. A ti también. A todos ustedes, gracias por haber estado ahí. Como siempre digo, la intención que tenemos es regresar la próxima semana. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Muy bien. Una horita exacta. Pues... Lo mejor de cada casa